El Ruido es un ciclo de música experimental. Buscamos realmente encontrar representantes de muchas ramas de la experimentación sonora de Argentina y generar un contrapunto entre todo esto para potenciar un encuentro entre públicos distintos y realmente para generar una especie de vuelta al vivo después de este año y medio de pandemia y de poca actividad pública, digamos, presencial. Con el proyecto Radio Caso nos sumamos al ciclo Ruido para transmitir todo el festival en directo por radio, online, y así puedan acceder distintos públicos que quizás no están en Capital Federal o incluso aquellos que se quedaron fuera por la capacidad de las salas, que son enormes, pero nunca es suficiente. Así que tuvimos la oportunidad de transmitir todo en directo. En particular para el ciclo Ruido me parece que lo que intentamos hacer fue generar una usina de propuestas distintas, pero que compartan una forma de proponer, una disposición a la escucha. Solo un órgano es un homenaje al órgano e intenta emular el órgano interno biológico de un animal. No intenta trabajar el órgano en el sentido bajiano, en el sentido de instrumental exitista. En el caso de esta obra, me pregunté cuál puede ser el origen del ritmo, que es un elemento tan familiar para nosotros cuando hablamos de música. Quiero que nosotros habitemos un lugar y que seamos conscientes de que lo estamos haciendo juntos. Y las obras que yo trato de hacer con este material tienen en eso un objetivo fundamental. Realmente buscamos usar los espacios del Cultural Kirchner de manera muy amplia y variada. Trabajamos en todas las salas, tanto las salas de conciertos como espacios no convencionales. Le dedicamos mucho tiempo a buscar propuestas que dialoguen de manera particular con los espacios, con las distancias y con las posibilidades de cada lugar. Siento que hay algo que transmiten las distintas salas que hace que sea muy distinto ver un espectáculo acá que en otro lugar, y también hace que interpretar sea muy distinto acá que en otro lugar. O sea, un lugar como La Cúpula le agrega un significado a lo que estás expresando. La verdad que es un ámbito espectacular para traer acá todas estas propuestas que por ahí quizás son como del under o de otro lugar que por ahí podría ser más chico, ¿no? En mi imaginario. Estoy de repente en el CCK, ¿no? Un lugar que es increíble. Tenemos como expresiones súper contrastantes, como un grupo de grindcore en la terraza de La Ballena y una pieza para órgano de manos de Carmen Valiero, pero sin embargo hay algo de buscar los bordes que todas las propuestas creemos que persiguen. Trabajo mucho con sonidos percusivos, tiene como una impronta medio minimalista y bueno, también uso sintetizadores virtuales para diseñar otros sonidos y la idea es como, bueno, que vayan generando como una especie de caos que es orgánico, que vaya fluctuando. Son como 70, 75 tubos que están dispuestos en el espacio del escenario de La Ballena y que son controlados por una especie de máquina del cerebro que compone en el tiempo como los comportamientos que esta máquina decide hacer a su gusto y piacere, como de alguna manera es su obra, más que mía. Lo que buscamos en la diversidad fue que se potencien las escenas y que se conozcan artistas y públicos de distintas generaciones, distintos entornos, distintas, bueno, subescenas dentro de la música rara que tanto nos gusta a nosotros en particular. Todos están buscando texturas y timbres. Me parece que eso nos une. Y sobre todo no ir a lo seguro, me parece que nos relaciona.